que este libro es recomendable por muchas razones, pero principalmente porque puede inspirar a los jóvenes que deseen entrar en política. Y si ese no es el caso, pues de todas maneras nos hace reflexionar como ciudadanos. Ahora que estamos próximos a elecciones dentro de un par de años, ¿no? Nos hace pensar en cómo votamos, por qué motivos elegimos a un candidato, si votamos más por programas, más por ideas o más por una persona. Plantea varios dilemas para los que analizamos la política y para quienes quieran ejercerla. Y también, finalmente, y creo que esto es lo más importante, porque va para todos, ciudadanos de diferentes ideologías e incluso de otros países también, que es el tema de practicar una libertad integral, no solo económica, o no una libertad por trozos, por pedazos, sino integral, en lo económico, en lo político, en lo social y cultural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al videopodcast Perú, Libro y Posibilidad, un espacio en el que abordamos aspectos culturales, económicos, políticos, sociales del Perú a partir de libros escritos por peruanos. En esta oportunidad vamos a analizar el libro de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, una autobiografía escrita de forma excelente que a través de memorias personales nos sumerge en reflexiones sobre el Perú. Así que bienvenidos a este cuarto capítulo de este videopodcast y es un gusto estar con estos invitados, con Soledad y con Moisés y nuevamente con Diego. Bienvenido, Diego. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yesenia. Igualmente encantado de volver con este capítulo y comentando además este libro, El pez en el agua, escrito en 1993. Y como mencionaste, nos acompaña Moisés Taboada, él es creador de contenidos culturales. Muchas gracias, Moisés, por acompañarnos. Mucho gusto a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí, sobre todo a la Fundación también, y gracias por este espacio. Y bueno, y también nos acompaña Soledad Castillo Jara, ella es politóloga y es además coordinadora senior de Estudiantes por la Libertad Perú. También muchas gracias, Soledad, por acompañarnos. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Estoy encantada de participar en este video podcast. Bueno, vamos a comenzar queremos comentar un poco este libro y como adelantó Yesenia, ¿no? En este libro Mario Vargas Llosa, bueno, nos cuenta, ¿no? Aparte de su historia y su vida, lo entrelaza con la vida política y en general la vida en el Perú, ¿no? Entonces hay un análisis bastante crítico que él hace ahí mientras nos va contando su historia. Quería saber qué impresiones tienen sobre el libro, qué reflexiones les ha dejado, Soledad. Podría dividir mis reflexiones en dos partes. Primero hay una parte política donde el autor ofrece una reflexión excelente sobre el Perú del siglo XX, sobre su perspectiva liberal y también evidentemente su experiencia como candidato presidencial de 1990. Esa parte me pareció apasionante de seguir, a pesar de que fue una campaña no exitosa. Creo que hay mucho que podemos sacar ahí como consejos, como lecciones, como reflexiones para el futuro, sobre todo este tema de si los peruanos votamos o no por ideas. Y en un segundo lugar, en una parte más personal, disfruté muchísimo de sus reflexiones sobre países como Francia, como España, como Inglaterra, que son lugares en los cuales yo o bien he vivido o bien he tenido grandes influencias intelectuales. Entonces disfruté muchísimo el tema de París, de la Comédie Française, el idioma francés también, fue esa parte genial. Esas serían mis impresiones generales. Moisés, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué impresión? ¿Lo leíste por primera vez? ¿Ya lo has leído antes? ¿Tenía referencias? Bueno, en realidad creo que es un libro muy importante de Mario Vargas Llosa. No es la primera vez que escucho de él. Sí es la primera vez que le doy una revisión, la verdad. Creo que es un indispensable además, no solo para conocer la historia de nuestro país, sino también mucho sobre la vida de un escritor tan importante como lo es Mario Vargas Llosa. Para mí ha sido una experiencia bastante interesante porque creo que muchas veces, sobre todo los jóvenes como yo, huimos a esta clase de temas a veces por la forma en la que puede involucrarnos de alguna manera, ¿no? Pero creo que la mirada que le da Vargas Llosa es dentro de todo bastante ligera, te permite entrar un poco en una situación que no la has vivido de cerca, porque yo tengo 24 años, entonces no tuve esas vivencias de una manera directa, pero creo que es un libro que no solo te permite desnudar a Vargas Llosa, sino también a nuestro país, ¿no? Hay una forma integral de manejar las cosas ahí, y creo que definitivamente da mucho espacio a dar un análisis profundo. Sí, definitivamente eso es como él mezcla lo personal o narra lo personal y a la vez te va narrando cosas no superficiales, sino bastante profundas del Perú, como decía Soledad, de la política, del arte, ¿no? Y también
de la vida misma de los peruanos. ¿Ustedes lo podrían identificar como un libro que habla sobre la identidad del Perú? A ver, yo considero sí, creo que Vargas Llosa igual da una perspectiva desde lo que fueron sus propias vivencias y creo que es importante siempre considerar eso cuando leemos a algún escritor peruano que plantea el Perú. Siempre va desde una mirada de lo que él ha vivido, las regiones que ha visitado, todas las situaciones que él a lo largo de su vida va viviendo. Entonces sí considero de que, si bien es cierto, es una mirada muy desde su lado, muy desde el espacio que él ocupaba, de repente desde los privilegios también que tuvo en su momento y las dificultades además, porque él vive una vida bastante complicada en un inicio. Entonces creo que es un buen acercamiento para poder entender cómo funcionaba el Perú en ese momento y las cosas que han cambiado y que incluso vemos que se siguen repitiendo. Yo me acuerdo cuando salió el libro y bueno, se comentaba mucho después, decían que lo había escrito por la herida o que estaba como resentido por haber perdido las elecciones y por todo ese análisis crítico punzante que hace el Perú, pero lo leí en esa época, pude haberme dejado llevar por lo que la gente decía. Y lo he leído ahora después de tiempo y me parece una crítica más bien bien precisa, más bien un poco no me parece una crítica egoísta o resentida como lo decían, sino que dice realmente muchas verdades de todo lo que pasó, ¿no? Y luego nos vamos a meter en otros temas, pero sí, ahora con distancia no me parece eso que le criticaban. Sí, además me parece que Mario Vargas Llosa también admite muchos errores, ¿no? Durante, digamos, sobre todo en la etapa política, ¿no? Pero también volviendo un poco a la pregunta, en tu caso, Soledad, ¿también ves ese tema de que de alguna forma el libro refleja un poco la identidad peruana? ¿O qué crees que es lo que más refleja en todo caso este libro? Yo coincido con Moisés en el sentido de que es una visión muy particular del autor, una visión personal sobre la identidad peruana. Evidentemente otros autores podrán tener otras visiones, pero lo que me parece muy interesante también aquí es que es una visión bastante crítica. Es crítica con él mismo y con su campaña, pero también es crítica con el país. Entonces él identifica, por ejemplo, lo que él dice como una enfermedad nacional, por ejemplo, este tema de los complejos o los odios sociales o raciales, ¿no? Que él está en contra de esto y plantea más bien una visión más liberal de ciudadanos libres, iguales, que se tratan sin condescendencias, sin paternalismos. O sea, esa parte, por ejemplo. Luego también algo que critica mucho, que aún no hemos dicho acá, pero creo que es fundamental, es este tema de la cultura de los caudillos, de los caciques, como si los peruanos tuviésemos una cultura autoritaria contra la cual luchamos si somos liberales, ¿no? Como que si somos liberales la convicción nos lleva a ir en contra de eso que a veces inconscientemente tenemos, que es esto de buscar un líder fuerte, alguien que solucione rápidamente las cosas, lo que actualmente se dice la mano dura, digamos. Una pregunta que también tenemos aquí es la relacionada a lo que ya lo mete en la cancha política, que tiene que ver con la economía de mercado versus la estatización de la banca, ¿no? Entonces, ¿cómo su campaña política o cómo todo este movimiento Libertad que surge comienza a abogar por las libertades económicas y a la vez se comienza a ver un nuevo Perú, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Se pregunta el mismo Mario Vargas Llosa con los peruanos que empezaron a aplaudir cuando él hablaba de economía de mercado, libertad política y libertad económica. Bueno, reflexiones acerca de la libertad económica hay muchísimas. Primero empezaría por esta distinción terminológica que también él plantea en el libro acerca de economía de mercado, así simplemente, o economía social de mercado, ¿no? Y ese es un punto que, bueno, ahora todos sabemos que en nuestra Constitución se eligió el segundo, pero Mario Vargas Llosa abogaba por el primero, por tener economía de mercado simplemente, por un motivo de claridad lingüística, pero también por un tema de evitar la asociación entre social e intervencionismo, ¿no? Porque invocar lo social podía llevar a justificar intervencionismos estatales que vulneren las libertades económicas de los ciudadanos. Ese tema es apasionante además porque muestra otro punto que es la negociación interna, ¿no? Dentro de la alianza, por ejemplo con el PPC, que tenía una visión más vinculada a la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces ahí había pugnas entre un liberalismo quizá más doctrinario, más ortodoxo, y una visión un poco más cercana a lo socialdemócrata, quizás sin llegar a serlo completamente, ¿no? Entonces, pero en síntesis sobre el tema económico, yo diría que el autor es un gran defensor de la propiedad
y de la responsabilidad fiscal también. Yo creo que en realidad parte mucho de la decepción, que creo que es la situación que se presenta no solamente en el Perú, sino en realidad en Latinoamérica, ¿no? Cuando hacemos la prueba de algo, de un sistema que a lo mejor simplemente no funciona o no se da los resultados que la gente espera, porque mucho de lo que sucede, por lo menos políticamente, suele darse en base a las expectativas que tienen los peruanos cuando votan por alguien o buscan un sistema de repente que se establezca y que les dé las soluciones que querían. Y estábamos en un momento en el que las cosas a nivel estatal no funcionaron de la forma en la que pues, la gente en ese momento esperaba. Y de hecho en el libro vemos también que Vargas Llosa efectivamente se sorprende. Él como que... Eso es algo que a mí me gustó mucho porque vemos la figura de Vargas Llosa cómo crece hasta ser ese político, digamos, poderoso de alguna forma, ¿no? Porque logra atraer a la gente, logra ganarse de alguna forma una atención que en un comienzo no tenía más que solamente como escritor. Pero en un inicio él es solamente una figura curiosa, alguien que está buscando entender por qué la población trabaja de esa manera, por qué piensan de esa forma, qué es lo que yo he dicho que ha hecho que la gente ahora apoya algo que finalmente en ese momento todavía se estaba contemplando, no como lo vemos ahora, que es un tema extremadamente tocado con mucha más frecuencia, digámoslo así, ¿no? Sí, es interesante que no gana, pero de todas maneras se impone una agenda hacia la economía de mercado, que es lo que enrumba luego al país, ¿no? O sea, eso es, al final me parece que sí tuvo cierta influencia, esa preocupación que él tenía, ¿no? Incluso en la parte final del libro, ¿no? Cuando dice, soy capaz ofrecerle que sea la presidencia, pero que mantenga la agenda hacia la economía de mercado y que no continúe con lo que venía haciendo el gobierno anterior, ¿no? ¿Qué han sentido ustedes con ese sentimiento contra la injusticia de la que Mario habla? Que a veces es muy poco reconocido en los liberales. Y a mí me gustó encontrarlo en varias páginas y de forma abierta y explicado sin complejos, sin temor incluso a la palabra social, ¿no? ¿Qué les ha parecido encontrar en Mario eso, ¿no? La preocupación por los pobres? Claro, hace la diferencia entre crear riqueza y distribuir, pero su preocupación genuina por los actos injustos, ¿no? Ahí hay un punto que yo encontré admirable, que es que él reflexiona sobre la ayuda social no solamente desde el que la recibe, sino también desde el que la da. Él habla de este programa que había en su partido, ¿no? De Acción Solidaria, y entonces habla de las personas que reciben la ayuda, pero que no es solamente una especie de ayuda como beneficencia, sino que tiene también todo un componente formativo para que estas personas puedan levantarse y salir de esa situación de pobreza y estar mejor. Y por otro lado, las personas que brindan la ayuda también crecen de manera personal. Hay una parte donde él comenta de manera muy clara sobre la vida de algunas mujeres que participaron en este programa y que al verse confrontadas con esa otra realidad que habitualmente no vivían, porque su cotidianidad estaba en un ambiente mucho más próspero, de una vida diferente, más acomodada, pero cuando se confrontan con esta situación social de pobreza, de falta de muchos servicios y todo ello, también crecen personalmente al reconocer esa otra parte de nuestro país que también existe y que merece atención. Y entonces hay ese lado, y creo que eso es muy propio de los liberales también, cuando vemos una ganancia mutua en algo, ¿no? Entonces las personas, las dos partes involucradas crecen. Esa reflexión me gustó mucho. No sé si ustedes creen que, por ejemplo, esa conexión que él tiene, ¿no? Con la gente en la búsqueda también de conocer el Perú, porque él se da cuenta que tiene que conocer el Perú, que no lo conoce y que tiene que conocer ese otro lado, o conoce solo una perspectiva, ¿no? Entonces, y creo que a veces eso un poco falta, ¿no? En los políticos actuales, o quienes, sobre todo a unos grupos que creo que se autodenominan liberales y que no tienen esta sensibilidad, o no se ve reflejada esta sensibilidad, ¿no? Yo diría que en realidad se trata mucho también de un tema de empatía, ¿no? Creo que algo que Vargas Llosa consigue no solo como político, sino como escritor, es justamente poder empatizar con un entorno que no necesariamente lo involucraba a él, ¿no? Cierto que él vive ciertas situaciones que lo llevan a tomar también decisiones más adelante, porque él incluso, al menos en un comienzo, casi que le huye a la política, porque él más o menos ya sabe cómo van a terminar las cosas. Desde un comienzo tiene una idea concreta de, ok, yo quiero ayudar a las personas, quiero hacer esto, quiero generar cambio, pero realmente el país que habito me lo va a permitir. Y creo que es un poco la desilusión eventual que se da, y justamente como hablaban hace un momento de las últimas líneas del libro, él de alguna forma se rinde a la idea de que alguien más va a tener que hacerlo, y pues él ya no, y es algo que
finalmente nos lleva un poco a entender por qué uno trata de persistir tanto en generar cambio, en buscar ayudar a las personas, pero lamentablemente hay algo que siempre falta, y es justamente la capacidad de poder conocer los distintos entornos, de poder entender cómo funcionan las distintas regiones, además a nivel cultural sobre todo, porque cada una de ellas tiene distintos problemas, tiene distintas formas de ver el mundo. Claro, hay un momento en el que dice que creo que no me acuerdo las palabras exactas, pero que una de las cosas que atribuye es haber sido muy transparente en los propósitos, ¿no? Entonces imagínate, yo quiero hacer esto, ¿no? Y ahí entramos a la siguiente pregunta que les quiero expresar, que está relacionado con este idealismo y el pragmatismo, que él lo analiza en varios momentos, ¿no? Entonces él pensaba que, y lo dice honestamente, que con ideas, mostrando los propósitos, mostrando los mejores técnicos, el compromiso que mencionan ustedes, la vocación, ¿no? La sensibilidad, la justicia, podría ser una opción con la cual el país podía salir adelante, pero la gente no lo votó. A mí me parte el corazón cuando hablo, soy piurana, y me parte cuando hablo de Piura, ¿no? O sea, Piura lo es todo para mí prácticamente, y no votaron, ¿no? Entonces, se podría decir que eso lo escribió con resentimiento. No, más bien, él trata de explicar que cómo ocurrió eso. A pesar de que había habido todo esto, no votaron, ¿no? Y se cuestiona el tema de que qué está pasando o qué tiene que cambiar, porque no se están votando por ideas. Sí, ahí hay dos partes del libro que me llaman a la reflexión acerca de eso. Primero, yo intenté ver esto en términos de ciencia política, en términos de policy y de politics, ¿no? Entonces el policy es esto de el programa, las políticas públicas. Entonces a Vargas Llosa le gustaba esa parte, le gustaba la actividad intelectual, poder plasmar sus grandes ideales en políticas más concretas, escribir el programa junto con su equipo, ¿no? Pero por otro lado, detestaba o llegó a estar muy decepcionado del politics entendido como este ejercicio de la política que muchas veces lleva a mentiras. Él dice, y yo también cuando lo leí sufría mucho cuando dice esto de que inventaban muchas noticias falsas o muchas mentiras, claro, que inventaban muchas cosas, y que él o su hijo Álvaro tenían que tomarse muchísimo tiempo en desmentir eso, pero ni aún así tenía un efecto, ¿no? Sino que las personas creían mayoritariamente en las mentiras, y entonces todo este mundo, ¿no? De mentiras, deslealtades, corrupción. Entonces es como que la política tiene su lado admirable, pero también tiene su lado sucio y oscuro, ¿no? Entonces primero ese contraste que me llamó mucho a la reflexión, que no solo en Perú, también a nivel internacional podemos ver eso, ¿no? Y el tema de si votamos por ideas, creo que eso nos lleva a pensar eso hacia adentro, ¿no? Nosotros mismos como electores. Creo que la cita inicial de Weber está muy precisa hacia eso, ¿no? El oficio, la profesión de la política, pues implica inevitablemente dejar de ser a veces tan utópico y empezar a pisar tierra y estar en la realidad, pero a veces duele mucho también estar en la realidad cuando la realidad peruana suele ser muy decepcionante políticamente. No sé si ven un tema de género también ahí, no de Mario, porque es el Perú que él está narrando, pero hubo un momento en que en la política, cada vez que mencionaban nombres, todos eran nombres de hombres. También narra una realidad en que la política en esa época estaba dominada por hombres, ¿no? Fuera del equipo inmediato, digamos, también hablando de mujeres en política, hay algunas partes donde indirectamente menciona a Margaret Thatcher o asesores de ella. Han pasado ya varias décadas y hemos cambiado como sociedad, y sí que ahora se ven muchas más mujeres en la política, desde el primer plano hasta también responsabilidades organizacionales que están un poco como, digamos, en el detrás de cámaras, y creo que eso es valioso, es un avance valioso en favor de las libertades de las mujeres y en general, ¿no? De los individuos. Sí, y yo también veo, claro, lo que él hace es básicamente es una crónica, ¿no? Entonces claro, nos va contando justamente cómo es en esa época la política, y claro, si lo contara ahora y si su participación hubiese sido actual, hubiese cambiado varias cosas, ¿no? De todas maneras, los protagonistas ahora son muy distintos, ¿no? En cuanto a que hay mucha más participación de la mujer. Y a mí, por ejemplo, a mí me parece que, digamos, es simpático también, digamos, para invitar en general a cualquier lector a leer este libro, es porque al final es la experiencia de él con la política, ¿no? Y que creo que
que podemos tener todos, ya sea de repente no participando, pero sí con el acercamiento que podemos tener de ilusionarnos por alguna opción, por ejemplo, y luego de repente decepcionarnos también, ¿no? De repente no entramos y no militamos en un partido político, pero sí hay igual estas decepciones o estas cuestiones que vamos descubriendo cómo realmente funcionan las cosas, ¿no? Entonces me parece que eso también es como que súper descatable en general en cómo él nos va contando todas esas experiencias de cómo se va acercando a la política, de cómo también se va acercando a ciertas ideas, cuáles van cambiando, ¿no? Porque sabemos que primero no fue liberal desde el inicio, ¿no? Sino que primero tuvo un acercamiento también a otras ideas un poco más colectivistas. Quería también preguntarles un poco sobre este tema. Casi todo un capítulo sobre el tema de la religión en la política, ¿no? ¿Ustedes qué les pareció este capítulo? Y también, ¿qué ven? Yo veo todavía como muchas cosas que siguen, ¿no? Actualmente, que cuando él mencionaba que era agnóstico, él comentaba esto muy curioso de que la gente le preguntaba dónde era esta iglesia, dónde estaba la iglesia de esta religión. O sea, era una cuestión que parece un poco cómica, pero también es un poco triste, ¿no? Porque justamente me parece que lamentablemente más allá de la decisión de la religión de cada persona, la religión influyendo en la política se sigue viendo hasta ahora, ¿no? Y en algunos casos no con muy buenas experiencias. Regresando un poco al punto de lo que me comentas de la religión, la verdad es que sí es un problema. Para mí es un problema. La verdad sí es algo que considero de que eso no significa que la religión debe eliminarse. No tiene mucho que ver en realidad, pero sí es cierto que tiene que pasar a una función que forma parte del lado espiritual de las personas, no necesariamente un factor político. Creo que ya hemos visto que muchos años atrás hemos tenido épocas en las que la religión ha marcado la pauta para absolutamente todo, y si bien es cierto, hoy por hoy de repente ya no tiene ese poder, sigue siendo importante. Y hoy en día con las redes sociales, con otras habilidades que se nos han otorgado a aquellas personas que tienen una postura religiosa muy marcada, sin una mirada crítica, diría yo, que me parece importante eso, porque yo particularmente sí soy creyente, pero eso no significa que voy a aceptar todo lo que me dice de repente la iglesia o todo lo que leo en la Biblia, ¿no? Porque al final está el propio juicio crítico de cada persona, que es importante. Y vemos ahora, por ejemplo, en el Congreso que hay personas que son muy cercanas a la religión y tienen el poder realmente para poder hacer un cambio, pero es un sesgo finalmente, ¿no? Sí, yo lo que veo ahí de la religión, él me parece bien cómo lo aborda, ¿no? No voy a entrar en discusión, respeto y no voy a entrar en discusiones, y creo que trate de mantenerlo a pesar que le hacen guerra sucia con eso. Y lo que sí me muestra a mí es como el peso que tiene en la política. Y por un lado la parte orgánica, organizacional, las iglesias, ¿no? El tema de vincularse con lo político, y que creo que sí, como lo has mencionado, llega hasta ahora, pero también los ciudadanos, el votante, ¿no? O sea, lo llamaban como con este rito vas a ganar, con esta creencia vas a ganar. O sea, que es indesligable, ¿no? Era un Perú que si alguien era como Mario y le decía que no era, vamos a decir, creyente o que era agnóstico, no podía entender que así pudiera ganar, así que de todas maneras necesitaban su bendición o su rito, su creencia. Entonces yo veo que muestra que va a estar ahí por mucho rato en el tema de la política, ¿no? O sea, es una variable que entra en el momento de tomar decisiones, por más de que digamos que somos un estado laico. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, yo cuando él cuenta siento que siente el peso de la religión, ¿no? Sí, de todas maneras, ahí empiezo por la parte personal para ir luego a la parte política. En la parte personal aprecio muchísimo su honestidad en decir que es agnóstico a pesar de los costos que esto tiene o que tenía mucho más en su época. Él narra los desacuerdos con personajes del PPC, por ejemplo, u otros personajes de su entorno que pensaban que él
era mejor que lo ocultara, que no dijera esa parte, ¿no? Que él no era creyente, que era agnóstico, y él honestamente lo dice, no rehuye de ello, lo dice en público, en las entrevistas, y eso me parece algo rescatable, algo interesante a nivel personal. Y por otro lado, ya yendo a la parte política, sí, evidentemente muestra una influencia muy grande de las iglesias, de la iglesia católica por un lado, pero luego al final muchísimo más de las iglesias evangélicas, y este es un tema que recientemente se está investigando en América Latina y me parece excelente que se investigue. Hayek, cuando habla del tema de la religión, porque él también era agnóstico, tiene esta actitud, ¿no? del agnosticismo como humildad intelectual y también como una actitud de no imponer. Lo mencionaste un poco, Soledad, también el tema de los caciques, vistos un poco como autoritario, pero no sé si leyeron una parte en la que habla estos caciques que están en todos lados en la política como una especie de operadores políticos que están siempre ahí en los partidos, pululando desde muchísimo tiempo, y ya hace como una explicación del transfugismo, ¿no? Va un político, lo reciben, se las arreglan para estar en la mesa, para salir en la foto, para ser el primero que te da la mano, ¿no? Entonces, de esto, él creo que lo llama caciques, además de la otra definición que tú mencionaste sobre autoritarios, pero más como vividores de la política, ¿no? Y que no dejan finalmente hacer democracia interna, o no dejan organizar porque siempre están ahí dentro de las comunidades. No sé qué les parecen esos comentarios de Mario con respecto a la política actual, por ejemplo. ¿Sigue vigente algo así? Yo diría que sí, desafortunadamente sigue vigente esto, ¿no? El tema de personajes oportunistas, personajes que son tránsfugas, que buscan, digamos, no tienen una convicción en sí, simplemente se mueven de un lado para otro según convenga. Y creo que además de estos caciques, también un tema que yo resaltaría mucho es este del intelectual barato, ¿no? Él menciona a los intelectuales baratos como estos, por ejemplo, investigadores, profesores de universidades, o personas con cierta influencia intelectual, pero que no son honestos intelectualmente, porque no investigan observando la evidencia y a partir de ahí estudiando y sacando una conclusión, sino es como que llevan la evidencia por un lado como de una conclusión ya predeterminada, o que buscan servir a intereses políticos y que se acomodan, que en un inicio dicen algo y luego dicen otra cosa contraria, lo cual es diferente a su propia conversión ideológica. El tema de la integridad, ¿no? Y cómo al final se alinean los intelectuales al poder para subsistir, para tener cierto reconocimiento, que a la vez no te ayuda a hacer cambios en la sociedad, porque por un lado están esos y por otro están los intelectuales que no hacen determinada crítica porque tienen miedo que les cierren las industrias, las empresas, o que les cierren la revista o lo saquen del cargo en el que está. ¿no? Es por eso que va de la mano con la libertad de prensa y la libertad intelectual, ¿no? También, o sea, digamos, un buen intelectual también va de la mano con un contexto que permite ser un intelectual más honesto también. Entonces hay como dos lados. Siento que en realidad está muy marcada esta idea de la supervivencia política. O sea, en realidad la mayoría de intelectuales se mantienen justamente en un constante cambio bajo la premisa de no quiero desaparecer. Claro. Entonces vemos gente que ya es muy mayor y que ha empezado en la política muy joven y continúa en un partido, en otro partido, en el partido que acaba de aparecer, y de la nada se acomoda en una idea que en su momento no tenía nada que ver, no se siente orgánico, que es justo lo que hace un momento comentaban. Porque claro, Vargas Llosa cambia durante el tiempo, pero genuinamente se entiende ese cambio, se entiende que es parte del marco social, parte de las diferencias. No es alguien que simplemente se acomodó para seguir apareciendo en la política. Creo que este libro es muy importante para conocer el Perú, para conocer diferentes aspectos de lo que él llama también la vida peruana o de ser peruano. Y yo creo, por ejemplo, que algo importante también que se ha perdido con el tiempo es ver en Mario Vargas Llosa un peruano con ese compromiso público, ese compromiso de ganarse todos estos problemas, todas estas críticas por querer cambiar el Perú, ¿no? Lo describe, ¿no? Hay un momento en que menciona varios párrafos, ¿no? Tengo ese amor por el Perú y a la vez me duele, ¿no? O sea,
Ya debería como haberme ido después de que no salí elegido, pero le sigue interesando y le seguirá interesando, así tenga otras cosas, ¿no? Entonces creo que para mí lo rescatable para recomendar este libro a otros jóvenes 30 años después es, por un lado, para que conozcan el Perú, y por otro lado para ver un referente de ese compromiso con el país, de ese compromiso con la democracia, que no es muy usual últimamente y que creo que muchos índices demuestran que lo hemos perdido y que eso es lo que falta, pues, para tener una mejor política. Ustedes, Diego, Soledad, Moisés, ¿por qué recomendarían a los peruanos, a los jóvenes sobre todo, que le den una revisada a este libro 30 años después? Bueno, en primer lugar creo que es importante hablar de que 30 años después El pez en el agua sigue teniendo una vigencia bastante importante. Estamos hablando de un libro que no solamente nos da un acercamiento bastante claro de lo que fue la historia del Perú contemporáneo, bueno, lo que es la historia del Perú contemporáneo, sino también una mirada a un autor que es tan importante, sigue siendo relevante hasta nuestros días, ya ha dejado de escribir, pero aún con todo y ello, él tuvo una experiencia muy cercana, es la mirada de una persona que vivió lamentablemente un Perú contradictorio que se está volviendo a repetir, si es que en algún momento dejó de serlo, que me parece importante considerar eso. Y además, como les comentaba hace un momento, me parece que hay una mirada tan humana, más allá de la figura política, de la figura del escritor. Es una mirada de alguien que genuinamente quería un cambio y aunque no lo consiguió, hizo todo lo posible y logró plasmar además en este libro la historia para poder permitir que más adelante quizá alguien pueda lograrlo, ¿no? Yo diría que este libro es recomendable por muchas razones, pero principalmente porque puede inspirar a los jóvenes que deseen entrar en política. Y si ese no es el caso, pues de todas maneras nos hace reflexionar como ciudadanos, ahora que estamos próximos a elecciones dentro de un par de años, ¿no? Nos hace pensar en cómo votamos, por qué motivos elegimos a un candidato, si votamos más por programas, más por ideas o más por una persona. Plantea varios dilemas para los que analizamos la política y para quienes quieran ejercerla. Y también, finalmente, y creo que esto es lo más importante, porque va para todos, ciudadanos de diferentes ideologías e incluso de otros países también, que es el tema de practicar una libertad integral, no solo económica, o no una libertad por trozos, por pedazos, sino integral, en lo económico, en lo político, en lo social y cultural. Y creo que ese es el desafío. No es fácil, evidentemente, pero justamente es un desafío para llevar la libertad a la vida práctica, y creo que eso es algo que nos toca a todos nosotros desde nuestra propia vida, nuestros grupos de trabajo, nuestra familia, todos los lugares en los cuales nos desempeñamos. Entonces ese reto lo encontré en este libro, y es una invitación que también les hago a ustedes, leer el libro y asumir ese reto con responsabilidad. Muchas gracias, Soledad. Bueno, yo creo que hay que aprovechar porque es un libro que nos cuenta sobre la política del Perú, pero está escrito por un Nobel, ¿no? Entonces creo que eso es magnífico porque es una crónica y está estupendamente escrito. Entonces creo que nos atrapa, ¿no? Con su historia, con lo personal y luego yendo a lo político, ¿no? Entonces el ritmo es muy bueno para mí. Y además, bueno, lo que también se ha mencionado, ¿no? Hay todo un análisis político. Hay estas ganas de él por hacer buena política, ¿no? De cómo se acerca también a las ideas, de cómo muchas cosas desconoce y va aprendiendo y se va decepcionando, y otras simplemente se da cuenta que pudo haberlas hecho de otra forma, ¿no? Entonces creo que para alguien que se interesa en política, ya sea, digamos, aunque no vaya a militar de repente o vaya a hacer política activa, creo que es sumamente también importante, ¿no? Acercarse. Y creo además que tiene una mirada bastante con pocos prejuicios, ¿no? Hacia la realidad, hacia los distintos problemas que él va contando o situaciones que nos va comentando, ¿no? Bien, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo hablar sobre este libro aquí con ustedes. Siempre se aprende y siempre se recuerda el compartir estas ideas. Quiero agradecer a la Fundación Naumann para los países andinos y por permitir este espacio, al Instituto Pro Libertad también. Agradecerte a ti, Soledad, a ti, Moisés, y a Diego también por siempre acompañarnos. Síganos por favor en redes sociales, vienen 2 libros más.
y cualquier sugerencia, por favor pueden hacerla también en nuestras cuentas de Instagram, de YouTube o de Facebook. Muchísimas gracias. Muchas gracias.